Workers, más datos, más productividad. Muchísimo gusto. Yo soy John Jairo Bocachica, hago parte del área técnica de Information Workers. Como lo dice Diana, la idea de esta sesión es que ustedes y que entre todos hablemos un poco de IA generativa, pero también de cómo yo puedo aprovechar los datos de mi compañía y cómo puedo tener casos de uso en donde no solamente me voy a quedar con lo tradicional del chatbot, que es como con lo que normalmente estamos acostumbrados a hablar o con lo que estamos acostumbrados a ver, sino que vayamos un poquito más allá. A mí esto me gusta arrancarlo con un ejercicio que yo hice rápidamente sobre IA generativa. Y era que yo le dije a un generador de imágenes, le dije, oiga, creo una imagen de un hombre de 41 años, colombiano, desarrollador de software. Y generó esta imagen. Lo que yo digo es, oiga, yo no sé si realmente esto se parezca a mí o no se parezca a mí, pero al final del ejercicio es parte de cómo la IA generativa lo ve a uno, ¿vale? O cómo se puede llegar a interpretar. Siempre que uno habla de temas de inteligencia artificial, esto tendemos a verlo como un escenario, primero, muy fatídico para el futuro, cuando hablamos específicamente de IA generativa. Para muchas personas es un tema de incrementar la productividad notablemente y yo puedo aprovecharla efectivamente para eso. Pero yo quiero contarles un poquito qué hay detrás de cámaras de todos estos temas de inteligencia artificial. Y lo primero es entender que detrás de un modelo de inteligencia artificial hay muchísimo trabajo, porque básicamente hay que ir recolectando toda la información, etiquetando imágenes, es decir, para que la inteligencia artificial pueda generar una imagen de un desarrollador de 41 años colombiano, pues hay muchísimas personas que en algún momento tuvieron que haber hecho ese proceso de etiquetado. Si yo quiero que una herramienta como Amazon Q responda de la forma en que yo quiero que responda, es porque en algún momento tuvimos que preparar y curar una serie de documentos que al final del ejercicio se traducen en cómo yo quiero que efectivamente responda una máquina. Entonces, hay un trabajo bien importante. Y yo creo que ustedes están o sea, conocen esta plataforma, estoy segurísimo de eso, y es CAPTCHA. CAPTCHA es una plataforma en donde yo básicamente le estoy diciendo a la máquina que yo no soy una computadora, que yo no soy un robot. Pero CAPTCHA es uno de los etiquetadores de imágenes más grandes del mundo. Y es un etiquetador en donde se estima que en un solo día de CAPTCHA se hace lo de 100 años de trabajo de un humano. Entonces, un solo día de captcha en donde todos nosotros entramos al banco, entramos a nuestro correo electrónico, entramos a comprar unas boletas, compramos un tiquete de avión y nos está apareciendo constantemente el captcha para validar que nosotros realmente seamos humanos. Estamos aportándole cada 24 horas el trabajo de 100 años de un humano etiquetando imágenes. Entonces, imagínense la escala de todo esto para poder decir, como lo vemos en la imagen, que yo quiero que usted ponga, por ejemplo, que etiquete en este caso cuáles son los carros de uso comercial. Entonces yo etiquete ahí un camión, un camión pequeño y una tractomula. Entonces uno puede decir, ok, esos son ese tipo de procesos. Entonces, para que ustedes se hagan una idea del tamaño de todo esto, cuando uno va y dice, oiga, ¿con cuántos datos entrenaron un modelo? Pues solamente para el tema de etiquetado de imágenes estamos etiquetando a este ritmo en el mundo. Es tan importante que hay inclusive libros al respecto, y este es un artículo bien interesante que me gustaría, o los invito a que den una leída, y es qué hay detrás de una fábrica de inteligencia artificial. ¿Cuántos humanos se necesitan para hacer que la inteligencia artificial luzca más humana? Y la respuesta es millones de usuarios. Todos nosotros somos parte de esos millones de usuarios, de esas personas que están contribuyendo constantemente a entrenar modelos de inteligencia artificial. Y a mí me gustan estas dos imágenes particularmente, y en un segundo yo quito el láser de acá para poder hacer zoom in,
A mí me gustan estas dos imágenes particularmente porque es la forma en que le enseñamos a una máquina a entender cómo se pinta, por ejemplo, una mano. Y miren que lo está viendo desde múltiples perspectivas. Y ya todos lo ven desde una perspectiva completamente diferente, todos aprenden desde una perspectiva completamente independiente y al final del ejercicio lo que logramos es que todas estas máquinas además tengan un escenario común de aprendizaje y todas además vayan acumulando ese conocimiento en un solo punto. Y eso es algo bien importante. Y lo mismo en el tema de los carros autónomos. Como yo le enseño a una máquina que un carro autónomo está viendo una bicicleta, está viendo un peatón, está viendo una señal de tránsito, está viendo un árbol, está viendo un animal. ¿Cómo lo hago? Y es muchísimo trabajo el que hay detrás de cámaras. Es tan importante que Amazon tiene inclusive un juguete que no lo tengo aquí en mis slides, pero ahorita se los muestro. Amazon tiene un juguete que es un carro de conducción autónoma que me parece maravilloso, que hace carreras anualmente, pero es un carro en donde los que estamos metidos en este cuento y queremos estar como en entender qué más podemos hacer, podemos ir, comprarlo en amazon.com, nos llega a nuestra casa y lo podemos programar. Entonces podemos enseñarle a un carro de conducción autónoma y anualmente nos vemos para ponerlos a correr y mirar qué tanto han aprendido nuestros carros. Es un concepto bien interesante, es un concepto bien distinto de lo que estamos acostumbrados a ver, pero que además, cuando todos los carros compiten y yo entrego toda la data que mi carro capturó junto con toda la data que capturaron los demás pilotos, pues estoy haciendo que todos los carros tengan exactamente el mismo conocimiento y de ahí en adelante sigue un proceso de mejora. Entonces es un proceso de mejora continuo a partir de los diferentes entrenamientos que se den, porque yo entrené mi carro en unas condiciones en Bogotá, de pronto en una pista en el centro comercial Vima, pero otra persona entrenó su carro en Japón y en Japón esa persona lo entrenó en la calle que tiene en la zona donde vive. Entonces se van viendo como cosas bien distintas dentro de todo este proceso. Entonces, para que vayamos haciéndonos una idea de cómo se entrenan este tipo de cosas, y ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Pero yo quiero hablar también de cómo nosotros alimentamos. Y hay el supermercado de Amazon que en lo personal me parece increíble, que es el Amazon Go, en donde con inteligencia artificial yo tengo toda la experiencia de poder llegar y poder ir comprando los diferentes productos sin siquiera hacer una fila. Por eso él habla de no lines. No tengo que hacer ninguna fila. Yo simplemente entro al supermercado, tomo mi producto y me voy. Pero todos ustedes seguramente también conocen la imagen de la derecha y es, ustedes esta mañana o durante la semana o este fin de semana cuando van a salir y van a ir a almorzar o quieren ir al cine, hoy en día utilizamos estas herramientas a diario. Y esas herramientas básicamente lo que están haciendo es ayudándonos a entrenar modelos de inteligencia artificial. Los modelos de inteligencia artificial se entrenan y se capturan a partir de datos. Por eso hablamos de cuánta gente necesito para que una inteligencia artificial luzca más humana. Millones. Y todos nosotros aportamos en soluciones como Waze, por ejemplo, para estar constantemente entregando data de estrategias de conducción, rutas óptimas, modos de conducción, que nos permitan de cierta forma entender cómo debería comportarse y ayudar en entrenamientos de ejemplos como el que les daba de carros autónomos. Ahora, siempre que uno habla de inteligencia artificial y habla además de inteligencia artificial generativa, tiende uno a pensar que es muchísima la gente que está utilizando esto. Es tanto que inclusive hay preocupaciones ya en el mercado. Mucha gente que dice, oiga, pero ¿qué va a pasar con esto si es que ya todo el mundo está generando inteligencia, todo el mundo está utilizando la IA generativa dentro de su trabajo? Pero resulta que se hizo una encuesta a nivel global y no es tan así. No es que realmente la gente esté utilizando la inteligencia artificial dentro de su trabajo. Es más, si nos vamos a ver un poco qué está ocurriendo en el sector tecnológico, que es donde uno esperaría, oiga, yo espero que ahí de verdad haya una penetración del tema de IA muy importante, pues no es que se esté utilizando tanto, es apenas el 14% de las personas las que están utilizando inteligencia artificial generativa
regularmente dentro del trabajo. Regularmente dentro del trabajo. Sin embargo, hay algo bien importante y es que se estima que más o menos el 70% de las personas están utilizando IA generativa dentro del trabajo, pero sin la autorización de su empleador. Y ahí hay un tema bien importante porque estamos hablando de privacidad de datos. Entonces la gente está utilizando cuentas gratuitas, por ejemplo, y está compartiendo datos sin ningún problema. Entonces ahí hay que tener cuidado y hay que tener presente que los datos de la compañía, de eso que hemos hablado muchísimas veces, son el activo más importante de la organización, hay que cuidarlos muy bien, hay que resguardarlos bien, son el nuevo oxígeno, son el nuevo petróleo, son el nuevo oro, pues ahora se los estamos entregando a modelos de uso gratuito y debemos tener presente algo en lo que tiene que ver con gratuito y es cuando algo es gratuito es porque yo soy el producto. Entonces debemos tener eso presente. Debemos tener presente que si yo lo voy a implementar dentro de mi compañía, es sano hacerlo, es bueno hacerlo, porque incremento la productividad de mis empleados, pero debo hacerlo de tal manera que la privacidad de mis datos, la privacidad de mi organización se mantenga. Eso debo tenerlo supremamente presente. Entonces, miren que la estadística me dice, oiga, realmente la penetración no es tan alta. En tecnología del 14% y luego el siguiente son servicios financieros que lo usan en un 8% regularmente dentro del trabajo. Pero no dejemos de lado que muchas de las personas están utilizándolo, pero lo están utilizando sin la autorización de su empleador o están utilizando cuentas que no son las adecuadas para este tipo de cosas. Esta encuesta no solamente se hizo por industria, sino que esta encuesta además se hizo por región global. Y nos damos cuenta que en los lugares donde más se está utilizando esto es en Europa, seguido por mercados en desarrollo, como el caso de Colombia. Entonces, en el caso de Colombia, el 9% de las personas encuestadas están utilizando IA generativa o inteligencia artificial, no solo generativa, importante, o inteligencia artificial regularmente dentro de su trabajo. Regularmente dentro de su trabajo. Ahí hay una oportunidad importante. Ahí hay la oportunidad de seguir aprovechando este tipo de tecnologías para sacarle más provecho y ponerlo en función de lo que hacemos dentro de nuestra compañía. Y también se hizo un análisis por cargo. Oiga, ¿qué están haciendo los diferentes roles dentro de la compañía? Porque uno tiende a pensar que la gente en general está aprovechando esto, pero nuevamente lo estamos viendo más en managers de un seniority más alto, el 10%, aunque la diferencia no es mucha, es decir, solamente el error de la encuesta nos puede estar moviendo dentro de los mismos segmentos, perdón, pero estamos viendo que los senior managers están utilizando más este tipo de tecnologías que el resto de niveles dentro de una compañía. Y si lo vemos en grupo etario, algo que a mí me impresionó bastante es, yo esperaba, y ustedes de pronto ven que yo a veces muevo mi cabeza, pero es para ver también en la pantalla, en mi otra pantalla, si ustedes han dicho algo, pero yo esperaba aquí encontrarme con la gente joven utilizando esto a diestra y siniestra. Y realmente con lo que nos encontramos es, no es tanto a la gente joven la que está utilizando esto. Gente de mayor edad está aprovechando este tipo de tecnologías, gente nacida entre 1965 y 1980, o lo que llamamos una generación X. Entonces están aprovechando más esto. Entre el 81 y el 96, o lo que conocemos como millennials, no están utilizando tanto estas tecnologías. Y no lo están utilizando tanto regularmente dentro de su organización. Entonces ahí hay un tema bien importante que yo los invito a que ustedes lo revisen dentro de sus compañías porque es algo en donde tenemos una oportunidad de penetración muchísimo más grande. Ahí tenemos una oportunidad de trabajo bien interesante para entregarle herramientas a nuestros empleados y que puedan aprovechar al máximo este tipo de tecnologías. Si yo voy y miro qué está pasando en las diferentes áreas de la compañía, pues estamos viendo que el que más está aprovechando esto es el departamento de marketing, el departamento de ventas. La gente de mercadeo y ventas son los que más están aprovechando este tipo de tecnologías y lo están aprovechando en el uso diario. ¿Y por qué? Porque básicamente es donde yo más tengo temas como comunicación con un cliente. Entonces, todo el tema de comunicaciones, de mejorar una redacción de un correo electrónico, mejorar un mensaje que yo quiero enviarle a un cliente. Ahí estamos viendo unas oportunidades o unos casos de uso bien interesantes, pero no lo estamos viendo, por ejemplo, tanto en recurso humano,
en cadena de suministro, en manufactura o en estrategia y finanzas corporativas. Ahí la gente no lo está viendo tanto. Sin embargo, la realidad es que hay casos de uso para absolutamente todos los escenarios. Y ahí es bueno que ustedes lo tengan presente, que ustedes sepan que pueden utilizar ese tipo de tecnologías en en cualquiera de las áreas de sus organizaciones, para que ustedes tengan presente como hasta dónde pueden llegar. Porque hay algo que ha venido pasando y es que absolutamente todo lo que hablamos, y yo les voy a hacer hoy unas demos, pero prácticamente todo lo que estamos haciendo en temas de inteligencia artificial, y no solo, nuevamente, no quiero tocar solamente el mundo de IA generativa, sino de inteligencia artificial, son chatbots. Nos estamos quedando con el chatbot. Siempre la misma conversación de todos ha sido el chatbot. Pero aquí podemos ir muchísimo más allá de un chatbot. Podemos ir al ejemplo que yo les daba, por ejemplo, de clasificación de imágenes. Oiga, yo quiero enseñarle a una máquina que mi producto, este es un producto defectuoso y este es un producto que está acorde con mi necesidad. Oiga, yo quiero enseñarle a una máquina a entender cómo se encuentra la distribución de la estantería dentro de los supermercados en donde mis productos están puestos. Porque yo quiero enseñarle a una máquina a entender cómo puede saber si un carro, vamos a imaginarnos un siniestro, alguien se estrella en un carro y yo quiero enseñar a una máquina a calificar la gravedad del siniestro para poder programar con el taller las actividades que se deben realizar. Oiga, yo quiero enseñarle a una máquina a responder correos electrónicos. Yo quiero enseñar a una máquina a clasificar correos electrónicos para que me diga, oiga, esto va para el departamento 1, para el departamento 2, para el departamento 3. Oiga, yo quiero enseñar a una máquina a identificar colores. Yo quiero enseñarle a una máquina a hacer algo. Entonces, yo puedo enseñarle a una máquina a hacer hoy en día prácticamente cualquier cosa. Habían cosas que no estábamos logrando, pero ya hay avances importantes y es, por ejemplo, enseñarle a una máquina a distinguir el olfato. El olfato es de los sentidos que todavía no hemos podido llegar a materializar en una computadora. Ya logramos poner el ojo, ya logramos hacer que una máquina vea, ya logramos hacer que una máquina escuche, ya logramos hacer que una máquina hable, pero nos falta hacer que una máquina huela, que tenga el olfato. Eso es el siguiente paso en el que estamos avanzando. Y como el olfato está tan conectado con el gusto, lo siguiente en lo que avanzaremos será en poder conectar con el gusto. Ya hay avances, hay avances en, por ejemplo, poder identificar algunas notas de sabor en los productos. Por eso ahora, inclusive uno puede hacer, o existen, por ejemplo, en el mercado del vino, existen sommeliers completamente digitales que pasan por un proceso previo que evalúan la calidad de un vino a partir de diferentes componentes químicos y esos componentes químicos me dicen a qué puede saber el vino, esas combinaciones. Pero todavía no existe una máquina que pueda leer el olfato o pueda leer el gusto inmediatamente, pero ya se está trabajando en eso, ya se está avanzando en todo esto. Quiero mostrarles un poco lo que tenemos en AWS en temas de IA generativa. Y yo voy a mover aquí a esta pantalla un ejemplo, y aquí simplemente voy a crear un nuevo chat. Este es un chat que usa Amazon Bedrock. Amazon tiene algo que se llama Amazon Bedrock, que nos permite hacer modelos de IA generativa muy simples. Pero Amazon Bedrock, además, utiliza diferentes modelos de IA generativa. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer, puedo utilizar un modelo o el otro. Oye, yo quiero hacer un modelo muy enfocado en servicio al cliente. Entonces, puedo trabajar con servicio al cliente. Oiga, yo quiero trabajar en un modelo muy enfocado en escritura de código. Puedo enfocarlo en escritura de código. Quiero enfocarlo en soporte técnico. Entonces, puedo trabajar como en esos diferentes componentes que yo voy a ir utilizando. Voy aquí a darle simplemente Just Start. Miren que aquí yo puedo hacer diferentes cosas. Una de las cosas es, yo puedo, por ejemplo, a cambiar mi avatar, darle un nombre al bot,
cambiar el modelo. Aquí simplemente yo estoy utilizando uno de ejemplo, cambiar la temperatura del modelo, cambiar el top P del modelo, el número de tokens que voy a utilizar. Entonces, diferentes cosas que yo puedo ir comparando para este proceso. Pero además puedo jugar con cosas más sofisticadas como, oiga, subirle una imagen, ¿cierto? Generar contenido automáticamente, mirar los prompts, bien, mirar las máscaras es como yo quiero que él se comporte. Si yo voy a las máscaras, pues aquí hay algunos de los máscaras que ya están precreadas. Este es un ejemplo y por eso ven tanto tema en chino, pero yo le puedo decir, oiga, quiero que usted se enfoque, quiero que sea un experto en algo. Miren que él básicamente usted le dice, oiga, usted es un experto en hacer prompts, pero yo puedo crear mis propios prompts. No tengo que necesariamente decirle que no tengo que necesariamente basarme en ese modelo de comportamiento. Como ustedes ya han visto en otras ideas generativas, pues aquí yo puedo chatear lo que necesite y él básicamente va a ir generando ese contenido. Pero lo interesante de esto, y yo quería simplemente mostrarles aquí rápidamente qué hay, qué se puede, qué tiene dentro de Amazon, pero quiero mostrarles cómo yo puedo poner esto dentro de mi compañía y no solamente cómo lo puedo poner dentro de mi compañía, sino voy a hacer aquí simplemente y no solamente cómo lo puedo poner dentro de mi compañía, sino que además vamos a ver cómo lo integramos con plataformas que yo tenga dentro de mi organización. Plataformas como, por ejemplo, mis bases de datos. Oiga, yo quiero tenerlo con mis bases de datos. Yo quiero conectarlo directamente a mi SQL, a mi Oracle, a mi MySQL, a mi Redshift. ¿A dónde lo quiero conectar? A donde yo lo quiera conectar, lo puedo conectar. Porque estamos acostumbrados al chatbot y por eso yo digo, esto es más que un chatbot. Estamos acostumbrados al chatbot al que yo le puedo hacer preguntas como muy etéreas o le puedo hacer preguntas muy puntuales. Creo que alguien tiene un micrófono abierto. Yo le puedo hacer preguntas muy puntuales. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero, por ejemplo, navegar en un montón de documentos que tiene mi compañía? De pronto soy una compañía y licito con el Estado y me están entregando una cantidad de documentos de una licitación y yo quiero simplemente pasárselos a una guía para poder analizar esos documentos. No me puedo sentar a leer un documento de 700 hojas para una licitación que tengo que preparar para la siguiente semana. No me da el tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo utilizar ese tipo de modelo de inteligencia artificial. Pero hablemos un poco de cómo, perdón, de cómo aplica esto dentro de mi compañía, y perdón, no sé por qué no me da clic, cómo aplica esto dentro de mi compañía. Y es que en el área comercial, por ejemplo, muchas veces estamos acostumbrados a utilizar herramientas como el Mail Merge. Y yo la vez pasada daba esta misma conferencia a alguien, y yo le preguntaba, oiga, ¿usted usa el Mail Merge? Me decían, ¿y eso cómo funciona? El Mail Merge es algo maravilloso, ¿no? Yo abro un documento de Word, preparo mi correo electrónico como lo quiero, abro un documento de Excel y comienzo a agregar ahí las personas a las que quiero enviarle el correo, combino eso y él básicamente Outlook se encarga de enviar correo por correo. Pero ahora ya no necesitamos hacer ni siquiera mail merge. Ahora yo puedo montar modelos de IA que me generen un correo electrónico para cada una de las personas con las que yo me quiero comunicar. Porque además a cada persona le tengo que hablar no en un idioma, sino en un lenguaje diferente. Es distinto si yo le quiero enviar un correo electrónico a una persona como John, que tiene 41 años, que vive en Bogotá, que tiene hijos, en fin, a si le voy a hablar a el mismo John, pero John hace 20 años, cuando no tenía hijos, cuando vivía en apartamento de soltero. Entonces, son comunicaciones distintas las que yo debo llevar a cada una de las personas con las que interactúo. ¿Qué más lo puedo usar? Oiga, en generación de leads. Resulta que muchas veces pasa en las organizaciones que estamos levantando y levantando leads, pero ¿qué pasa con ese procesamiento de los leads? Porque yo no me apoyo en un modelo de inteligencia artificial para determinar si ese lead con el que estoy trabajando ¿es el adecuado o no es el adecuado? ¿Será que eso sí se va a cerrar, no se va a cerrar? ¿Es modelo real, no es modelo real? Lo que me están pidiendo, vamos a decirlo como decimos en Colombia, ¿es familia Miranda? ¿Es como gente que solamente está preguntando o de verdad hay una oportunidad real? Para todo el tema de predicción de ventas, algo que es muchas veces un dolor de cabeza para muchas compañías es, oiga,
¿Cuál es mi demanda? Normalmente las compañías tienen modelos de producción just in time. Y ahora, como yo tengo just in time, ¿qué pasa si en vez de estar esperando a que el cliente me haga el pedido, yo me anticipo al pedido del cliente y así además reduzco el tiempo de entrega al cliente? Y ahí está trabajando Amazon. Amazon está haciendo un proyecto supremamente interesante en donde a algunos clientes le están enviando los productos antes de que los pidan en Amazon.com. Entonces yo ya sé, ellos ya saben que yo voy a comprar un tarro. Quiero comprar un nuevo tarro para mi café. Entonces lo saben, me envían el producto antes de que yo lo compre porque saben que lo estaba investigando y eso básicamente genera una percepción de que el producto primero me llega más rápido, segundo saben qué es lo que quiero y tercero tengo un mejor cierre de ventas. Pero aquí hay algo bien importante, porque mucha gente a mí me dice, bueno, ¿yo cómo hago eso dentro de mi compañía? Tenemos que tener datos. ¿Y qué datos necesitan? Pues los datos que ustedes ya tienen dentro de su empresa. Ustedes en su empresa tienen todo el historial de ventas, ustedes en su empresa tienen el historial de su CRM, ustedes en su empresa tienen el historial de producción, tienen devolución de producto, tienen la información de producción, tienen toda la data, pero esa data en este momento, y si ustedes no la están aprovechando para poder anticiparse a la toma de decisiones, pues básicamente esa data les está costando un montón de dinero. Entonces, si yo aprovecho esa data, voy a poder hacer cosas bien interesantes. El tema de los PQRs, que son un dolor de cabeza en muchas empresas en Colombia, y es, analicen ustedes cuánto tiempo invierte su departamento de servicio al cliente dando respuesta a un PQR. ¿Cuánto tiempo invierte? Porque además, normalmente ese tiempo es ocupado en dar respuestas tradicionales. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Tiene alguna pregunta? No, ok, perdón. Listo. Entonces, yo puedo ir haciendo análisis de todo ese proceso. ¿Cómo es el proceso normal de PQRs en una compañía? Y esto es estándar. Esto no es que sea el de una empresa particular ni nada. Estándar. Yo básicamente recibo el PQR, pero el PQR lo puedo recibir por correo electrónico, por una llamada, por un portal web de PQRs. Y ahora lo que voy a hacer es agregar un componente adicional que me diga si mi PQR permite o no permite una respuesta automática. Si permite una respuesta automática, le digo a un robot, oiga, vaya y prepare la respuesta automática y entréguesela al cliente. Y si no permite entrega automática, le traslado el PQR a un humano para que el humano se encargue de preparar la respuesta y entregársela al cliente. Se estima que más del 80% de los PQRs que llegan a una compañía permiten respuesta automática porque normalmente son solicitudes de información. Normalmente. Y las solicitudes de información se pueden responder fácilmente. En Colombia, particularmente, aunque posiblemente algunos de ustedes no estén en Colombia, pero en Colombia existe una ley que obliga a las empresas a responder un PQR en un tiempo no mayor a 15 días hábiles. Y aún así, muchas compañías sufren en Colombia porque no pueden dar respuesta a ese PQR en los 15 días hábiles que inclusive la ley les obliga. Y 15 días suena bastante, ¿no? Son 3 semanas, básicamente. 15 días hábiles son 3 semanas. Y muchas veces las compañías no tienen el tiempo suficiente para poder dar respuesta a este tipo de cosas. Pero no solamente en el departamento de comercial o de relación con clientes, yo tengo opciones de uso de IA generativa. Miremos el departamento de mercadeo, en donde yo debo optimizar mi proceso de comunicación por canal. En Colombia, nuevamente, y me disculpo si hay personas que no son de Colombia, pero en Colombia existe una ley que se llama la ley 2300 o la ley Dejen de Fregar, se llama, que me obliga a tener menos comunicaciones con mis clientes, porque puedo comunicarme solamente por un canal durante una semana. Entonces, si yo, y solamente una vez al día. Entonces, si yo tengo autorizados, por ejemplo, con mi banco, y yo al banco le digo, oiga, usted me puede mandar a mí mensajes de texto, me puede enviar WhatsApps, me puede enviar correos electrónicos y me puede llamar, el banco el lunes debe tomar la decisión de por cuál canal se va a comunicar conmigo.
Y ese canal que seleccionó el lunes es el mismo canal que va a poder utilizar durante toda la semana. Eso es lo que dice la ley básicamente. Y solamente puede utilizar el canal una vez al día con el cliente, en un horario, además. Cuando yo utilizo inteligencia artificial en este tipo de procesos, lo que voy a buscar es, oiga, voy a entender cuál es el canal adecuado para mi cliente. Por más que yo me diga que me puede escribir o me puede contactar por WhatsApp y por mensaje de texto y por correo electrónico y por llamada, puede que de todos esos solo uno sea el más efectivo para comunicarme con John. Entonces, ¿yo para qué voy a gastar otros canales? Y además, puede que el momento de la comunicación con John sea fundamental. Si yo me estoy intentando comunicar con una persona que es estudiante universitario y lo voy a intentar comunicar o lo voy a intentar contactar a las 9 de la mañana, posiblemente esa persona está, uno, en plena clase, mi mensaje va a ser ignorado con éxito, y segundo, pues va a ser hasta molesto con mi cliente. Pero si yo me voy a comunicar con una persona que es pensionada y le mando el mismo mensaje a las 9 de la mañana, posiblemente mi mensaje va a ser leído con éxito y no lo voy a molestar. Versus si yo a la persona que está en la universidad le envío un mensaje cuando yo sé que esa persona va normalmente en el bus hacia su casa, posiblemente mi mensaje va a ser leído con éxito y voy a tener un mejor call to action. Voy a hacer que la persona reaccione al mensaje que yo estoy enviando. Versus enviarle el mensaje a la persona que está pensionada y se lo estoy enviando a las 6 de la tarde. Cuando la persona dice, yo ya no quiero saber del celular, ya dejé el aparato por allá en la mesita de noche y no quiero saber de eso. Entonces el mensaje y el momento es importante. Aprovechar para hacer generación de contenido. Y es que la generación de contenido no es solamente el texto. Ojo ahí, porque muchas veces nos quedamos en generar contenido de texto y más texto, sino yo puedo generar contenido desde el banner. Aquí nosotros estamos haciendo un ejercicio y es generar desde el banner que va en el correo electrónico para la persona, considerando todo el perfil de esa persona. Y el banner está atado a una serie de restricciones que me da el área legal del cliente. Por ejemplo, en mis banners no pueden haber bebidas alcohólicas, no pueden aparecer niños, no puede aparecer el color rojo porque es el color de mi competencia, no pueden aparecer mensajes alusivos a, voy a poner un ejemplo, a la cocina, solamente para poner. Entonces yo tengo una serie de restricciones que le entrego a la máquina para que la máquina sepa cómo proceder. Pero va desde el banner pasando por el mensaje, el momento en que debo enviar, la oferta que le debo enviar, el idioma en el que le debo enviar y la forma en que quiero que le hable al cliente. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona. La optimización de campañas, hacer A-B testing. El A-B testing es fundamental, pero muchas veces nos olvidamos de eso en las empresas. Y entonces a todo el mundo le mandamos exactamente la misma campaña. Pero hay que enviar el mensaje adecuado al perfil adecuado, perdón. Y el mundo de la segmentación y la subsegmentación, porque nos quedamos en hacer un modelo de segmentación de mis clientes y hacemos segmentación dura. La segmentación dura es cuando yo defino las reglas. Miren, los clientes entre 19 y 25 años son segmento 1, y de 25 a 35 segmento 2, y de 35 a 50 segmento 3, y mayor de 50 segmento 4. Pero eso no me dice nada realmente de mis clientes, apenas me dice un grupo etario. ¿Qué tal si yo mejor hago un modelo de segmentación que tenga en cuenta el grupo etario, el ingreso de mi cliente, si es casado, divorciado, soltero, viudo, que tenga en cuenta cuánto gasta, en qué se lo gasta, en dónde se lo gasta? Eso es importante. Y luego trabajo en un modelo de subsegmentación. Entonces yo ya tengo un grupo grande, pero trabajo en grupos más pequeños, para que esos grupos más pequeños me permitan tener un mejor modelo de comunicación con mis clientes. Y para que además me permitan saber cuando un cliente se me puede estar moviendo de segmento. Eso es importantísimo tenerlo presente. Modelos de segmentación y subsegmentación. Yo hice un ejercicio y básicamente le dije al modelo, oiga, le voy a entregar un perfil de cliente,
una serie de perfiles de clientes, quiero que me genere el mensaje. A todos los clientes les quiero ofrecer tarjeta de crédito con puntos, básico. A todos les voy a decir que voy a tener tarjeta de crédito con puntos, pero le voy a entregar el perfil de cada cliente para que me ayude a entender pues qué mensaje le envío a cada uno. Este es el escenario de hombres. Entonces le dije, oiga, mire, esto es para un hombre soltero de 25 años que tiene altos ingresos y que le gustan los deportes extremos. ¿Cómo sé yo que al señor le gusta el deporte extremo? Pues porque usaba su tarjeta de crédito para montarse, para alquilar una moto, o usó su tarjeta de crédito para saltar en bungee jumping, usó su tarjeta de crédito para pagar la montada en esquí en la playa, o lo que sea. Entonces yo puedo saber eso, puedo deducirlo a partir del lugar en el que usa su tarjeta de crédito. Entonces miren que el mensaje que le estoy enviando a él es muy distinto al segundo perfil, que es un hombre casado de 41 años, de altos ingresos, que le gusta la lectura y le gusta el whisky. ¿Cómo sabe que le gusta la lectura y que le gusta el whisky? Porque hace transacciones en la Librería Nacional y porque hace transacciones en Dislicores. Entonces yo ya sé que a ese señor le gusta la lectura y le gusta el whisky. Entonces yo ya puedo deducirlo. O porque estuvo en un evento, en una cata de whisky y básicamente usó su tarjeta de crédito. Puedo saberlo sin ningún problema. Y vemos los dos mensajes y son mensajes muy distintos, pero los dos buscan exactamente lo mismo. Denle una leída al mensaje y ustedes van a ver que es exactamente el mismo objetivo, pero a dos perfiles completamente diferentes. Entonces miren que uno puede utilizar este tipo de herramientas en ese beneficio. Hicimos el mismo ejercicio, pero para dos mujeres diferentes. Perdón, una es una mujer viuda, 60 años, pensionada con ingresos medios, que le gusta la cocina y el vino. Y la segunda mujer es soltera, 28 años, con altos ingresos, que vive en una casa campestre. Le agregué, oiga, ¿dónde vive esta señora? Y que le gustan las motos. Miren que yo puedo ir cambiando el mensaje. Y aquí yo no le puse nombres y apellidos, pero yo puedo agregarle todo lo que quiera. Nombres, apellidos, tiene nietos, no tiene nietos, restaurantes favoritos, restaurantes comunes, últimos países visitados. Puedo hacer unos perfiles supremamente preciosos que básicamente me permiten entender mejor cuál es el perfil de mi cliente. Bien. Ahora, ¿cómo ocurre el proceso de comunicaciones normalmente en una organización? Esto para mí es importante que ustedes lo tengan presente. Primero, segmentamos los clientes. Por eso yo les daba, y normalmente las empresas dicen, pues yo segmento con variables duras. Y el segmento es de 19 a 25, de 25 a 35, 35 a 50 y 50 y mayores. Listo. Segmenté. Luego hago un perfil de mi cliente. Luego escribo algo que los de mercadeo llaman los copies. Entonces voy y escribo los copies. Luego evalúo y digo, si este mensaje como que queda bien, este mensaje como que no queda tan bien. Los reescribo, los mejoro, los envío. Pero hay un pedazo en el que nos quedamos siempre y es en este proceso de retroalimentación. En la vida real, muy pocas veces nos enteramos de qué tan bueno estuvo el mensaje. Muy pocas veces lo hacemos. Pero cuando yo monto esto en un proceso automatizado y le entrego esto, por ejemplo, a una IA, puedo decirle a la IA, oiga, vaya usted y segmente, vaya usted y perfile, vaya y escriba, vaya y evalúe. Y si requiere apoyo de un humano, pídale al humano que evalúe. Envíe los mensajes usted y venga y retroalimente para que en el siguiente envío tengamos una mejor precisión. Porque de pronto me di cuenta que a esta persona le envié el correo a las 9 de la mañana y no lo abre. Pero si se lo envío a las 11:59, que es justo cuando va saliendo a almorzar, seguramente sí lo abre. Entonces voy retroalimentando todo mi comportamiento. Entonces voy entendiendo qué va pasando. Y aquí involucramos al humano y es supremamente importante porque algo que también hemos visto es que hay compañías que le dicen a uno, venga, yo no le puedo dejar toda una máquina. Y está muy bien, no le podemos dejar toda una máquina. Pero sí puedo decir, oiga, para ciertos perfiles de clientes, sí voy a dejar que la máquina lo haga completamente.
Y para otros perfiles de clientes, voy a preferir que un humano evalúe. Entonces, si tengo un cliente de muy alto valor, no voy a dejar que una máquina escriba para ese cliente de alto valor. A ese cliente de alto valor ni siquiera le mandamos un correo electrónico. A ese cliente de alto valor lo va a llamar a alguien de forma personalizada, lo va a invitar a tomarse un café. Ese es un comportamiento diferente, pero miren que puedo tomar decisiones con los datos. Si quisiéramos hacer esto mismo, pero de forma masiva, y pusiéramos a un humano, yo hice algunos números. Y es que un humano normalmente escribe en un promedio de 30 a 40 palabras por minuto cuando ya tiene claro lo que va a escribir. Un mensaje de 50 palabras se demora más o menos 2 minutos. Y si yo quiero escribir 1000 mensajes a clientes, pues va a gastar 33 horas. Si yo me pongo a hacerlo como humano. Si yo le dejo esa tarea a una máquina, voy a hacerlo mucho más rápido, de una forma mucho más eficiente y voy a poder invertir mi tiempo en darle gestión a mis clientes, que es un tema de muchísimo más valor para la organización. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? En el mundo del talento humano, que yo les mostraba ahora y decíamos, venga, pues esto no no es tan utilizado. Pero la realidad es que hoy en día se utilizan modelos de IA en talento humano para hacer procesos como, por ejemplo, el prefiltrado. Yo quiero prefiltrar a mis candidatos. Venga, este candidato sí se ajusta a lo que yo estoy buscando, porque imagínese una compañía como Amazon recibiendo hojas de vida a diario de personas u otras compañías gigantes recibiendo hojas de vida a diario, no alcanza el ancho de banda humano para poder revisar todos estos currículos. Entonces yo puedo hacerlo con modelos de inteligencia artificial. Procesos de onboarding. Diga, ¿cómo le genero material de onboarding a mis empleados de una forma muchísimo más rápida? O gestión de todo el tema de performance management. Oiga, ¿cómo va el rendimiento de mis empleados? ¿En dónde tengo más opciones de mejora? ¿Cómo hago seguimiento a los OKRs? ¿Cómo aprovecho la IA para que me entregue información de valor de mis empleados? Veamos cómo funciona todo esto y les quiero mostrar un escenario que tenemos dentro de Information Workers y que yo quiero que ustedes tengan presente. Ya les comparto mi pantalla, perdón, simplemente voy a desplazar esta pantalla hacia acá. Nosotros tenemos este portal y tenemos el portal vamos a abrir primero FormsFiller. FormsFiller es un modelo que tenemos basado en IA, que básicamente lo que nos permite es tomar información y en un segundo voy a abrir acá, perdón, voy a abrir acá una carpeta, perdón, yo cometí aquí un daño. Voy a abrir aquí una carpeta, voy a abrir un PDF. En un segundo, voy a abrir aquí el PDF. Voy a mostrarles acá un PDF muy simple. Es un dato que se encuentra en Internet. Simplemente lo que hice fue yo buscar un documento en Internet. Aquí está. Ya. Entonces tengo este documento. Es un documento que está en la rama judicial. Ustedes saben que uno puede descargar pues todos los procesos judiciales en Colombia. Descargué este documento que tiene un proceso, tiene un demandante, tiene un demandado, tiene unos, digamos que perdón, tiene unas tareas, ¿cierto? Que se deben hacer, los valores, tiene un firmante. Esto es solamente de una hoja para que veamos cómo funciona. Lo interesante de esto es que yo puedo comenzar a aprovechar los datos que tengo en mis documentos, y esto se llama 406, creo que se llama. Esto 46. Voy a subir ese documento y le voy a hacer unas preguntas al documento. Pero es preguntas, simplemente vamos a ir buscando acá. Por ejemplo, yo quiero saber quién es el demandado. Y lo quiero en este orden. No tiene que ser igual. Ya ahorita vamos a mirar quién es el demandante, firmante, pretensiones, o sea, el documento. Voy a hacerle simplemente una petición. Entonces vamos a ver aquí qué hace él. Él básicamente va a ir y buscar los diferentes componentes dentro del documento
Y esos diferentes componentes me los va a extraer de tal manera que yo me los pueda llevar a una base de datos, me los pueda llevar a un documento de Excel, me los pueda llevar a otro lado. Pero estamos trabajando desde un PDF y este es nuestro extractor de información como formularios. Esto básicamente nosotros lo disponibilizamos como un API. Miren que aquí él me dice, oiga, el JSON, importante. El demandado, Joaquín Moreno Arinosa, el demandante del Banco de Vivienda, el firmante. Miren que en ningún lado está el firmante, en ningún lado dice la palabra firmante. Él simplemente identifica que esto es una firma y que es Anayola Cabrales. Es el firmante. Las pretensiones, costos a favor del Banco de Vivienda. Las pretensiones son esas. Bien. Esas son las pretensiones. Fecha del documento no se especifica. Y si yo hoy miro, efectivamente no se especifica la fecha del documento. Y eso es importante tenerlo presente porque algo que pasa muchísimas veces en los modelos de IA es que divagan o inventan y yo no quiero que inventen. Yo quiero que me digan realmente lo que hay ahí. Entonces puedo trabajar sobre ese tipo de cosas. Otro tema también interesantísimo que nosotros tenemos acá y que es también el objetivo de esta charla es mostrarles cómo podemos no solamente hablar con información no estructurada, como es este caso, sino hablar con información estructurada. Y es que algo que nosotros nos hemos dado cuenta, y voy para allá, es que en el caso de los reportes, los tableros nunca son suficientes. Y ustedes seguramente lo han vivido en sus organizaciones. Y en sus organizaciones alguien hace un tablero de control y ese tablero de control nunca tiene toda la información que uno necesita. Siempre, oiga, ya que me hizo el reporte por mes, porque no más uno por semana, ya que lo tenemos por semana, porque no más uno trimestral, ya que lo tenemos trimestral, porque no le agregamos el producto y comenzamos a estar siempre en un ya que constante. Entonces, poderle preguntar a una máquina va a ser bien, bien interesante. Segundo, el tema de extracción de datos, que era lo que estábamos viendo ahorita. Y tercero, el tema de la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es fundamental y ya les voy a contar cuál es el caso de uso que nosotros hemos implementado al respecto. Pero yo le voy a decir cuántas fueron las ventas totales. Y lo que estoy esperando básicamente es que él se conecte a mi base de datos y me responda. Estas son preguntas que yo le estoy haciendo a una base de datos directamente. Si ustedes quieren que hagamos un piloto con esto, lo podemos hacer muy rápidamente. Si ustedes dicen, oye, yo tengo una base de datos y quiero probar esto y quiero poderle preguntar en tiempo real, porque quiero saber cuánto van las ventas ya, las de hoy, lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Cuántos son las ventas totales por país, por ejemplo? Yo le puedo preguntar y él me va a responder, va preguntando y me va respondiendo. Entonces yo puedo ir como teniendo ese tipo de cosas. Si yo le hago preguntas sin sentido, pues básicamente no me va a responder nada. ¿Qué día es hoy? Entonces voy a decirle qué día es hoy y me dice, perdón, 2 de octubre, perdón. Ah, sí, porque tiene otra cosa. Y seguramente hizo el query para poder responder qué día es hoy. Pero puedo hacerle otro tipo de preguntas, perdón. Eh, ¿Cuántos carros tenemos en bodega, por ejemplo? Entonces, si no logra responder la pregunta, él me dice, oiga, no logro responder, ¿vale? Y vamos guardando todo en un log. Entonces, claro, aquí está me hizo quedar mal porque sí puede responder la pregunta de qué día soy. Pero cuando no, pues él no logra resolver la pregunta. Y básicamente puede ir retroalimentando para que yo vaya tomando decisiones al respecto. Cuando hablamos de la memoria a corto plazo, algo de lo que hablamos nosotros es, oiga, aproveche la inteligencia artificial no para quedarse con el chatbot, que es lo de siempre, sino que tal que usted mejor vaya a una reunión con un cliente, o en este caso tiene un webcast, y se manda un audio, mándese un audio por WhatsApp y diga, oiga, quedamos en esto, el acta es esta, las siguientes actividades son las siguientes, los compromisos son estos. Es un audio de no más de 5, 10, 15 minutos y ustedes ya preparan sus actas y las van a tener disponibles para que las usen cuando quieran. Voy a mostrarles cómo funciona esta tecnología dentro de Information Workers. Voy a mostrarles acá en el generador de resumen. Ya un momento les comparto aquí mi correo electrónico. Entonces, cuando alguien viene acá,
a labs.iwco.co y ustedes lo pueden probar. Esto tiene unas limitantes, pero es de uso gratuito. Ustedes aquí suben su audio de WhatsApp o suben su charla de Teams o de Meet o del que quieran, suben el audio y le dicen haz tu magia. Básicamente sobre eso ustedes van a recibir posteriormente un correo electrónico que le dice, oiga, recibimos el archivo con este nombre, vamos a procesarlo. Y luego les va a llegar un correo electrónico en donde habla del ejercicio de todo esto. Entonces les llega luego acá, por ejemplo, le dice, oiga, usted puede ver aquí el resumen, puede ver el acta, puede ver la transcripción minuto a minuto, puede hacer una transcripción completa del texto o puede chatear incluso con su documento. Entonces, si yo chateo con mi documento, es lo mismo que estar en ese momento en la reunión. ¿De qué se trató esto? Entonces yo le pregunto y él me va a decir, oiga, esto se trató de una reunión de esto, esto, esto y esto. Entonces yo puedo tener un mayor detalle de qué es lo que pasó ahí, aprovechar mi memoria de corto plazo, porque esa memoria es fundamental para sacarle provecho a la información que yo tengo ahí disponible. Entonces, miren que yo quería mostrarles rápidamente lo que uno puede hacer con inteligencia artificial generativa, lo que uno puede ver o lo que uno puede aplicar dentro de su compañía, mostrar las cosas que ya están listas, que ustedes nos pueden levantar la mano y decir, oiga, yo quiero ver esto ya en mi empresa y nosotros lo podemos implementar dentro de su empresa. En donde nosotros, por ejemplo, tenemos integrado, en este caso usamos Teams, pero ustedes pueden usar el que quieran. Tenemos integrados modelos de IA generativa para que cualquier empleado de la compañía pueda hablar con esos modelos de IA generativa y poderle con toda seguridad, sin que los datos salgan de la empresa, poderle sacar provecho a las herramientas que tenemos en el mercado actualmente. Y es que hay algo bien interesante y es que las oportunidades solamente las aprovechan las mentes preparadas. Entonces, hay una oportunidad de oro en el mercado porque esto es productividad para sus empresas. Y, por ejemplo, en Information Workers, Diana es una de las grandes usuarias de IA generativa y ella usa constantemente esto en su trabajo diario, porque es al final del ejercicio una herramienta que nos simplifica muchísimo la vida, nos quita muchísimos dolores de cabeza y nos ayuda además a estar aprovechando al máximo nuestro tiempo. Porque ¿cuánto tiempo gasto yo en redactar, en buscar, en preparar, versus apoyarme en IA generativa que me ayude en todo este proceso? Entonces, ahí hay una oportunidad bien interesante para las organizaciones en donde yo los invito a que comencemos a aprovecharlas. Dentro de Amazon tenemos tecnología que nos permite hacer ese tipo de cosas y nos permite como ir a la vanguardia en este tipo de escenarios. Yo quiero invitarlos a que nos ayuden con esta encuesta. Somos muy precisos en tema de tiempo. Que nos ayuden ustedes con esta encuesta, ver cómo les pareció. Si ustedes quieren que nos sentemos en sus empresas y revisemos estos casos de uso, déjenoslo saber. Déjenoslo saber y nosotros nos vamos a sentar con ustedes para poder mirar cómo podemos tener escenarios y casos de uso dentro de sus empresas en donde podamos sacarle el máximo provecho a la información y que ustedes también puedan lograr incrementar sus niveles de productividad utilizando este tipo de tecnologías. Muchísimas gracias. Les pido que por favor nos ayuden con Workers, más datos, más productividad.